Antes de comenzar a realizar un mantenimiento preventivo, primero hay que conocer los efectos de la electricidad estática y la corrosión sobre los dispositivos electrónicos. Asimismo, verificar que se dispone de las herramientas adecuadas y tomar las medidas necesarias para prevenir posibles daños. El cuerpo humano, al estar aislado por el calzado, del contacto directo con la tierra, sumado al roce con la prenda de vestir y su constante exposición a ambientes fríos y secos, es común que acumule una carga eléctrica estática que generalmente resulta inofensiva para la salud humana, pero sí muy dañina para los componentes electrónicos, en especial los dispositivos semiconductores, que son extremadamente sensibles a estas cargas y pueden ser dañados por una descarga electrostática. La corrosión es una alteración química muy frecuente en los metales a causa del aire y la humedad, que termina por deteriorarlos. En algunos casos, una computadora deja de funcionar por una mala conexión producto de la corrosión del cobre en sus placas de circuitos, impidiendo que las señales pasen. Es muy importante saber qué elegir y usar para limpiar la PC. Al momento de utilizar un producto, se debe tener presente que no sea conductivo de la electricidad y que sea de rápida evaporación. Evite usar paños que desprendan hilos o pelusas que puedan quedar en algún componente, juntando polvo y produciendo electricidad estática. Es recomendable tener a mano el manual de la placa madre, a la que se encuentran conectados todos los dispositivos. Si no dispone de él, puede consultar la página web del fabricante. El juego de destornilladores es una de las herramientas más importantes, ya que en general es la que se usa para quitar o colocar los diferentes componentes electrónicos dispuestos dentro del gabinete. La pinza de punta es una herramienta pequeña, similar a una pinza de depilar. Es de gran utilidad para manipular componentes muy pequeños o de difícil acceso en el interior del gabinete. El aerosol limpia contactos. Se utiliza para limpiar aquellas partículas que quedan adheridas a los pulsadores, reguladores y llaves. Su tiempo de evaporación debe ser prácticamente inmediato para evitar que queden sectores húmedos. La espuma de limpieza o limpia carcasas. Se utiliza para la limpieza de la parte externa de la PC, como el gabinete, la pantalla del monitor o las superficies de apoyo. Las brochas o pinceles. Se utilizan para limpiar el polvo y las pelusas superficiales sobre la tarjeta madre u otro componente. Estos pinceles deben contar con cerdas largas y suaves para no dañar ningún componente. Los paños se usan para la limpieza general. Estos elementos se combinan con el líquido limpiapantallas o la espuma limpiacarcasa. No se deben utilizar en limpieza interna, ya que pueden desprender hilos o pelusas sobre los componentes. Los hisopos. Son unos pequeños palillos de plástico con algodón en las puntas. En ciertas ocasiones, cuando no se pueda utilizar otro elemento, se les utilizará para limpiar partes internas. El soplador de aire es un dispositivo electromecánico que expulsa gran cantidad de aire que sirve para remover pelusas o polvo acumulado que es de difícil extracción con otro tipo de herramienta. La pulsera antiestática evita que cualquier descarga electroestática de nuestro cuerpo pueda afectar a algún componente delicado de la PC. El borrador de nata se usa para una limpieza más profunda en los pines de contacto de las memorias RAM y tarjetas de expansión. El tapabocas se debe utilizar como medida preventiva para evitar aspirar el polvo y demás partículas que salen del gabinete en el proceso de limpieza. Antes de proceder a la limpieza del gabinete, desconecte todos los cables externos de la parte posterior. Enseguida, ubíquelo en un lugar adecuado donde tenga una buena iluminación y pueda trabajar cómodamente. Para evitar que la electricidad estática pueda dañar los componentes, utilice la pulsera antiestática. Si por cualquier motivo no tiene una a mano, dispone de una alternativa un poco menos sofisticada para evitar este riesgo.
Puede descargarse tocando las placas metálicas del gabinete o la superficie de la fuente de alimentación. Es muy importante hacer esto antes de manipular cualquier componente interno de la PC. Ubique el gabinete de forma tal que le resulte cómodo el acceso a la parte posterior. Identifique cuáles son los tornillos que sujetan la fuente de alimentación y los que pertenecen al chasis del gabinete. Antes de comenzar a retirar los tornillos, se recomienda utilizar un recipiente que permita organizarlos y clasificarlos, de manera que facilite el ensamble del PC. Retire los tornillos que sujetan el lateral derecho. Para sacar la tapa, debe deslizarla hacia atrás unos pocos centímetros con un movimiento suave y luego incline la tapa para que quede libre. Una vez abierto el gabinete, acuéstela horizontalmente. Siga cada uno de los cables de la fuente de poder y desconéctelos uno a uno. Retire los tornillos que sujetan la fuente al gabinete, empezando con los que sostienen la parte inferior. Antes de retirar los últimos tornillos, debe sostener la fuente con la mano, ya que en algunos gabinetes los tornillos son el único medio que la sujeta. Extraiga la fuente del interior del gabinete, ubíquela en un lugar lo suficientemente amplio para proceder a desarmarla. Retire los tornillos de la carcasa superior y proceda a destaparla. Descubierta la fuente, se puede observar el polvo que se acumula al interior y en las aspas del ventilador. Antes de proceder con la limpieza, es conveniente retirar los tornillos que sujetan el ventilador a la fuente, para poder realizar una limpieza más profunda. Utilice el soplador de aire para retirar todo el polvo acumulado en la fuente de poder y un tartán humedecido con limpiacarcasas para retirar la suciedad en los cables. Para limpiar el ventilador y la carcasa que cubre la fuente de poder, se puede utilizar una brocha o pincel de cerdas semidura y un tartán humedecido con limpiador limpiacarcasas. Una vez finalizada la limpieza de la fuente, comience colocando el ventilador teniendo precaución de que la dirección de circulación del aire quede de adentro hacia afuera, ya que el ventilador funciona como un extractor de aire. Para ello, verifique en uno de los bordes del ventilador que las flechas que indican las direcciones estén acordes al sentido de giro de las paletas del ventilador y a la dirección del aire. Coloque la carcasa que cubre la fuente de poder, teniendo especial atención de no morder los cables y que encaje perfectamente. Atornille cada uno de los tornillos que sujetan la carcasa a la base de la fuente hasta que quede completamente firme y ubíquela en un lugar seguro para continuar con el resto de componentes. Antes de proceder a retirar las tarjetas de red, sonido y video, si las tiene, se aconseja tomarles una fotografía o tomar notas sobre cómo están distribuidas en las ranuras de expansión, para así evitar cambios de configuración del hardware en el sistema operativo. Extraiga cada uno de los módulos de memoria RAM y siga el mismo procedimiento de limpieza aplicado a las tarjetas de expansión. Para retirar el disipador y ventilador de la CPU, primero localice las guías que sujetan al sistema de ventilación. Presione hacia abajo o gire, luego hacia adelante para destrabarlo y retírelo. Ahora podrá ver el microprocesador. Con un paño que no deje pelusa, retire la grasa siliconada. Separe el ventilador del panel metálico de disipación de calor y proceda a limpiarlos. Primero retire la pasta disipadora y el polvo acumulado en el disipador. Siga con la limpieza del ventilador. Cuando termine, vuelva a atornillarlo. Si la placa madre muestra una suciedad considerable, es necesario retirarla del gabinete. Para realizar la extracción, primero desconecte todos los cables que aún no se encuentren conectados. Retire los tornillos que la aseguran al gabinete y extráigala. Luego utilice el soplador o inyector de aire por toda la superficie de los componentes adheridos a la placa. Para retirar el polvo, ayúdese con una brocha o pincel de cerdas largas. Retire el microprocesador, limpie el socket y aplique aerosol limpiacontactos a ambos componentes.
Finalmente, utilice la pipeta que acompaña al aerosol y aplique aerosol limpiacontactos en todos los puertos de comunicación, especialmente en la ranura de expansión y de memoria RAM. Destornille y extraiga el disco duro, las unidades lectoras de DVD y el lector multitarjeta de memorias flash. Proceda a su limpieza externa y especialmente en las zonas de contactos, aplicando una pequeña cantidad de aerosol limpia contactos. Para finalizar, utilice el soplador de aire, brocha y tartán para retirar todo el polvo y telarañas que se encuentra al interior del gabinete. Ya con todos los componentes internos del computador completamente limpios, se da inicio al proceso de ensamble. Mueva la fuente de alimentación al gabinete. Alinee los agujeros de la fuente de alimentación con los agujeros del gabinete. Asegure el suministro de alimentación al gabinete con los tornillos apropiados. Instale el microprocesador girándolo hasta que se alinee con el pin 1 en el zócalo y con cuidado proceda a ubicarlo. Cierre la placa del microprocesador y asegúrelo cerrando la palanca. Aplique una mínima cantidad de compuesto térmico en el chip de la CPU y distribuya de forma uniforme. Alinee el disipador de calor a los agujeros en la placa base. Coloque el disipador de calor y asegúrelo en su lugar. Alinee y conecte el cable de 3 pines del ventilador de la CPU a la toma de la placa madre CPU fan. Coloque la memoria RAM en la placa base, alineando el módulo con las muescas en la ranura y presione hacia abajo hasta que haga clic. Asegúrese de que las lengüetas laterales han cerrado el módulo de RAM e inspeccione visualmente los contactos. Mueva lentamente la placa base al gabinete. Alinee los agujeros de los tornillos y los separadores. Fije la placa a la caja usando los tornillos adecuados. Inserte el disco duro alineándolo en la bahía de 3.5 pulgadas en el gabinete. Asegure la unidad de disco duro al gabinete usando los tornillos apropiados. Mueva y alinee la unidad óptica al gabinete e insértela en su correspondiente bahía. Asegure la unidad al gabinete con los tornillos apropiados. Realice el mismo procedimiento para la unidad lectora de tarjetas. Conecte todos los cables internos provenientes del panel frontal del gabinete. Alinee y conecte los cables frontales para puertos USB. Alinee y conecte el cable de audio frontal. Alinee y conecte los cables de interruptores y luces indicadoras de actividad. Para este procedimiento, siga las indicaciones del mapa impreso en la placa base o del manual de la misma. Conecte todos los cables internos provenientes de la fuente de alimentación a todos los componentes internos del equipo, según corresponda. Alinee el cable de alimentación ATX de 20 o 24 pines a la toma de la placa base y presionar suavemente hacia abajo para asegurar la conexión. Alinee el conector de alimentación auxiliar de 4 pines a la toma de corriente auxiliar en la placa base y presione suavemente hacia abajo para asegurar su conexión. Conecte un cable de alimentación SATA a la unidad de disco duro. Conecte un cable de alimentación SATA a la unidad óptica. Conecte todos los cables de transmisión de datos de la placa madre a los diferentes dispositivos de escritura y lectura. Tome un extremo del cable SATA y conéctelo a la toma de la placa base. Tome el otro extremo y conéctelo a la toma de datos del disco duro. Siga el procedimiento anterior y conecte el cable de datos SATA a la unidad óptica. Para la limpieza externa del gabinete, utilice una brocha de hebras semiduras para retirar el polvo acumulado en las ranuras de ventilación.
En este paso se puede ayudar del soplador de aire. Luego, aplique cierta cantidad de limpiacarcasas en espuma y frote de forma circular con un paño. Alinee e introduzca las tapas laterales al gabinete y asegúrelas con los tornillos apropiados. Finalmente, retire la suciedad de la parte superior y frontal del gabinete. Listo, ya ha concluido la limpieza de los componentes internos del computador. Los cambios saltan a la vista.